Bueno, y nuevamente esta mañana el presidente volvió a decir y continúa diciendo que el país está en paz. Pero lo cierto es que no lo está. La violencia se extiende como todos los días de norte a sur, de oeste a oeste, contamina y además todo este proceso electoral. En Chiapas hoy hubo 11 personas asesinadas, imagínense, en un solo día. En Chicomucelo, donde varias viviendas fueron incendiadas. Además, atacaron a 2 candidatos a presidentes municipales de 2 zonas muy conflictivas de sensible entidad, de Márquez de Comillas y de Rayón. No estamos en paz. Así está la situación en la Ciudad de México. Mientras tanto, se asesinó a un exfuncionario de aduanas que incluso fue mencionado como un posible director del sistema de aduanas ante la salida de Horacio Duarte antes de que esa área la tomara la Marina. Carlos Narváez era un hombre además muy cercano al grupo Tabasco que encabeza Javier Mayer, que es el candidato de Morena en ese estado. Fue asesinado en Polanco en pleno día. Mientras tanto, en Tamaulipas se suspendieron clases ante los enfrentamientos constantes en el estado. El país definitivamente no está en paz. No cesa la violencia en Chiapas. Este martes se registraron balaceras en diversas comunidades de la Sierra Madre. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, 11 personas fueron asesinadas en la comunidad Morelia, municipio de Chicomucelo. Entre las víctimas hay estudiantes. Los reportes indican que la violencia se reactivó debido a la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa por el trasiego de drogas y de migrantes. Mientras tanto, Matamoros, Tamaulipas, amaneció con una serie de bloqueos en diversas vialidades de la ciudad. En los narcobloqueos se utilizaron unidades del transporte público, por lo que fueron suspendidas las clases. Los integrantes de grupos criminales arrojaron ponchallantas en calles y avenidas. Conductores tuvieron que tomar brechas para llegar a sus destinos. La violencia se mantuvo durante el día con persecuciones y balaceras. Es parte de la violencia que ocurre en todo el país. Y pese a los datos optimistas de los encargados de la seguridad, este martes se confirmó oficialmente que abril es el mes más violento del año. De acuerdo con la información presentada por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cuarto mes del año registró 2.681 víctimas de homicidio doloso y de feminicidio. En este periodo se cometieron 89 asesinatos cada 24 horas en todo el país. A esta violencia cotidiana se suma la política, que a unos días para la jornada electoral del 2 de junio siguen las agresiones contra funcionarios, candidatos y políticos. Este martes se dio a conocer el video del ataque en Peralvillo contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc. Ocurrió el 11 de mayo, poco después de las 10 de la noche con 5 minutos. El sujeto dispara en 5 ocasiones contra la candidata y huye por circuito interior Avenida Río Consulado hasta llegar a la calle Transvaal, en la colonia Pensador Mexicano. Allí abandonan su vehículo y continúan a pie hasta el Metro Oceanía. En menos de 24 horas atacaron a 2 candidatos municipales del partido Chiapas Unido. Luis Ángel Flores, candidato a la presidencia de Rayón, iba a bordo de su vehículo cuando le dispararon sobre la carretera. 4 balas impactaron en el vehículo y una de ellas lo lesionó. Horas más tarde, delincuentes atacaron la casa de Benjamín Flores Maldonado, candidato al municipio de Márquez de Comillas, quien resultó ileso. Mientras tanto, en la Ciudad de México fue asesinado Carlos Narváez Romero, empresario aduanero y simpatizante de la 4T en la alcaldía Miguel Hidalgo. Narváez regresaba de dejar a su hijo en la escuela. Viajaba en un scooter cuando fue atacado en Lago Iseo, en Polanco. El empresario, originario de Tabasco, se perfilaba a finales de 2022 para ocupar el cargo como titular de la Agencia Nacional de Aduana. Contaba con más de 10 años de experiencia en el área de comercio exterior y además
un hombre muy cercano al Grupo Tabasco de Javier May. Bueno, y eso no es todo lo que sucedió en estas últimas horas en el país. Es un resumen de lo que sucedió, de algunos de los puntos más delicados. Lo de Tamaulipas, lo de Chiapas es gravísimo, gravísimo. Pero bueno, mientras tanto, la familia de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sigue con sus disputas legales. Hoy la Fiscalía General de la República anunció, un mes después de que fuera dictada la sentencia, que apelará a la decisión de un tribunal de no procesar a Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, por el delito de delincuencia organizada, una decisión que la tiene al borde de la libertad. Está presa, tiene una condena de 5 años, pero ya cumplió 4 y al no ser juzgada, al no ser condenada por delincuencia organizada, el próximo año, finales de este año, inicio del próximo año, quedaría Viviana en libertad. Bueno, y por otra parte, el Menchito, el hijo de Nemesio Ceguera, el Mencho, rechazó en Estados Unidos, donde está detenido, donde fue extraditado, un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos que modificaba una posible sentencia de cadena perpetua por 40 años si el Menchito se declaraba culpable de uno de estos delitos que se le acusa. Él prefiere ir a juicio. Rosalinda González Valencia libró un proceso en su contra por delincuencia organizada. Por ello, la Fiscalía General de la República informó que apela a la decisión del juez, quien desestimó las pruebas presentadas y decidió no vincularla a proceso. La audiencia se realizó el pasado 14 de abril y fue este 8 de mayo que la Fiscalía decidió presentar el recurso. Es conocida como la jefa y esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los fiscales alegaron que González Valencia tenía una posición de liderazgo tanto en el cártel de sus hermanos, los Queenies, como en el cártel Jalisco, además de estar involucrada en la recepción y distribución de toneladas de droga. Para ello, ofrecieron como datos de prueba las intervenciones de comunicaciones privadas. Ahora, el Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos será el encargado de decidir si ratifica o modifica la resolución del juez. En diciembre, otro juez de control condenó a 5 años de prisión a Rosalinda González por lavado de dinero. Tomó en cuenta las mismas pruebas presentadas en el delito de delincuencia organizada, pero en esta ocasión, el juez estimó que no se tiene la certeza de que dichas transcripciones obtenidas sean audios con la voz de la esposa del líder criminal. En el caso de lavado de dinero, su sentencia fue dictada en primera instancia y luego fue apelada, motivo por el que está pendiente el fallo definitivo. La esposa del Mencho fue aprehendida el 26 de mayo de 2018 por la Marina en Zapopan, Jalisco. Para el 2 de junio de ese año, un juez la vinculó a proceso por lavado de dinero, imponiéndole la prisión preventiva justificada. 3 meses después, consiguió la libertad provisional, pero el 15 de noviembre de 2021 fue reaprendida por desacato al no acudir al tribunal a cumplir con unos citatorios. Desde entonces está presa en el Ceferezo Femenil de Morelos. En tanto, en Estados Unidos, Rubén Ceguera González, alias El Menchito, rechazó un acuerdo de culpabilidad para reducir su condena. Él es procesado en la Corte Federal del Distrito de Columbia por cargos de tráfico de drogas y delincuencia organizada. En febrero de 2020, Rubén Ceguera González fue extraditado a Estados Unidos y podría enfrentarse a cadena perpetua. A inicios de 2023, se preparaba para llevar a juicio al hijo del Mencho, pero se canceló a raíz de que el joven solicitó llegar a un acuerdo de culpabilidad. Meses después, cambió de abogado y de decisión. Ya no se declaró culpable y prefirió ir a juicio, el cual comenzará en octubre. Bueno, pero todas estas son unas de las formas de violencia que vivimos, que nos aquejan. La otra forma de violencia es la que generan grupos como los que se identifican como estudiantes de Ayotzinapa. No sabemos si son o no de Ayotzinapa porque están con los rostros tapados, ninguno de ellos es detenido. Lo ocurrido ayer en Palacio Nacional, donde quedaron heridos 26 policías, es inadmisible. Vea las imágenes, porque además se repitieron el día de hoy en otros ámbitos. Vea lo que ocurrió ayer en Palacio. Ay, no manches.
traten de patearlo, nada. Bueno, eso ocurrió en Palacio Nacional, decíamos el día de ayer, estábamos comenzando a ver lo que ocurrió hoy, otra vez, algo similar, pero en la Secretaría de Gobernación. Véalo. Bueno, el presidente López Obrador dijo hoy que eran provocadores, que llegaron con 3 camiones, hicieron el ataque y se fueron. Esto dijo el presidente. Que vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al palacio y se fueron. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos. Nada más vinieron en 3 camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Bueno, y así de fácil explicación. El problema es que los dejaron entrar porque llegar hasta Palacio Nacional con camiones y todo es prácticamente imposible. Lo decía Jorge ayer. Intente usted acercarse en su automóvil a ver qué le pasa. Y bueno, por supuesto que se les permitió realizar estos ataques. Ahí pusieron en riesgo el Palacio Nacional, pero sobre todo dejaron a 26 policías heridos. Y se fueron, ¿sabe qué? Sin que nadie los molestara. Ni siquiera los detuvieron. No hay una denuncia, no hay un solo detenido. ¿Qué tienen que hacer estos provocadores, sean o no de Ayotzinapa? Provocadores son, ahí estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente, pero ¿qué hay que hacer para que se les ponga un límite? No es verdad lo que dice una y otra vez el gobierno, lo dice el presidente, lo dicen los funcionarios, lo dijo hoy la secretaria de Gobernación, de que es que no vamos a reprimir. Señores, no es un problema de reprimir, es un problema de hacer cumplir la ley. Si usted va y golpea a un policía, usted va, queda detenido. No puede ser que haya 26 policías heridos y que no pase absolutamente nada, ni una denuncia. La pregunta es si existe un límite para estos provocadores. Con un punto adicional, estos grupos fueron protegidos por Alejandro Encinas, el ex subsecretario de Gobernación, que fue también el que impuso la estrategia de liberar criminales para convertirlos en testigos protegidos y denunciar sin pruebas a los militares que ahora les dieron, no los dejaron en libertad, le dieron prisión domiciliaria, que es otra cosa. Encinas dejó su cargo, pero ahora es quien coordina la campaña de Clara Brugada en la Ciudad de México. Tampoco hay un límite político para Encinas. Esta es la política de seguridad y ante estos grupos que quiere defender la candidata Brugada en la ciudad, ¿seguirán estos grupos haciendo lo que quieren con toda impunidad? La verdad es pregunta, pero nadie tiene una respuesta en el ámbito del gobierno o en el ámbito de las candidaturas. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el gobierno federal ha anunciado que procederá por la vía penal contra María Amparo Casar por el cobro de la pensión que le correspondía por viudez por la muerte de su marido hace 19 años. El gobierno hasta ahora no ha presentado una sola prueba de que se haya violado la ley. Dicen que María Amparo se reunió con el entonces procurador Bernardo Batis para cambiar el dictamen de muerte de su marido, Carlos Márquez. Hay que recordar que el procurador Batis era el procurador durante la administración del presidente
presidente López Obrador como jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Ahora el propio Batis lo niega, dice que él no se acuerda de nada, pero que bueno, si el presidente se acuerda de algo, los que sí hubieran incurrido en un delito hubiera sido precisamente el propio Batis al cambiar un acta de defunción. Le puedo decir que no se modificó la causa de la muerte, eso no se modificó. Lo que es de mi responsabilidad, que es la averiguación previa, no yo personalmente, pero sí el equipo bajo mis órdenes, tomó los datos, hizo las pruebas periciales y se llegó a la conclusión de que la muerte fue voluntaria. Eso no se modificó nunca. Yo no recuerdo esa reunión, no la recuerdo. Sí conozco a Aguilar Camín, recuerdo que lo vi en algunas ocasiones, alguna vez años antes, cuando yo era secretario general del PAN. Lo que dice no dice que la muerte fue voluntaria. Lo que dice el acta que presentó el señor Batis cuando era procurador es que la muerte no fue un homicidio. Eso es lo que estableció la Procuraduría de la ciudad. Y tiene razón Batis, si se hubiera cambiado el dictamen, que no se cambió, habría un delito, pero sería cometido por Batis y por quien era entonces su jefe, el jefe de gobierno capitalino, el ahora presidente López Obrador. Así lo explicó también aquí en Todo Personal María Amparo. Es posible que lo haya visto en algún seminario, en fin. Sí, bueno, pero en una reunión privada. Nunca he pisado la Procuraduría, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. Nunca fui ni sola, ni con Héctor Aguilar Camín, ni con nadie a ver a Bernardo Batis. No conozco sus oficinas, no lo conozco a él y no fui a pedirle ningún favor a Bernardo Batis. Eso es una patraña, eso es una calumnia, Jorge, decir que yo fui a hablar y después lo que dice en el libro, él dice, vino Bernardo, hasta me lo sé de memoria, vino Bernardo Batis, vino Bernardo, ni siquiera el apellido, a verme y a plantearme que le había pedido esto. Los dos consideramos que era incorrecto, pero el influyentismo prevaleció, punto. Y luego ya sigue con la pensión y tal. Yo creo, no soy jurista, Jorge, algo sé de derecho, pero yo creo que se están autoinculpando, suponiendo sin conceder que yo hubiese ido allí. Oye, que un procurador y un jefe de gobierno se presten, por el motivo que sea, se presten a alterar el acta criminalística que ellos dicen que decía suicidio, pero nunca la han expuesto. ¿Y qué dos autoridades? El jefe de gobierno y el procurador de la ciudad. Ahora es miembro de la Judicatura Federal y el presidente de la República. Así es. Bueno, se dijo hoy en la mañanera que ahora es la Fiscalía General de la República, imagínese usted, la que va a proceder penalmente por el tema de la pensión de María Amparo. La pregunta es obvia, ¿con base en qué pueden iniciar un proceso penal desde la Fiscalía o desde Pemex contra María Amparo Casar? Se trata sencillamente de una venganza política, usando para ello una tragedia familiar. Me parece lamentable, me parece triste y me parece que las autoridades de la Fiscalía, de una Fiscalía que se supone autónoma, no se pueden prestar a una farsa de estas características que el propio actor principal de esa historia, que es Bernardo Batis, dice que no ocurrió. Bueno, y vamos a otro tema. Vamos a hablar de otro personaje, de un personaje impresentable como hay muchos. Me refiero a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua. Ahora fue denunciado por haberse robado una propiedad de ¿cuántas hectáreas cree? Imagínese, nada más ni nada menos, 15 hectáreas en la ciudad de Chihuahua. Esto cuando era gobernador. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de nueva cuenta es denunciado por presuntos delitos. Ahora fue su compadre, el empresario Eduardo Almeida, quien lo acusó de apropiarse de un terreno valuado en 4 millones de pesos en 2009.
Además dijo, se adeudan 60,000 pesos del impuesto predial del inmueble en el ejido Nombre de Dios. Eduardo Almeida señala que el predio se lo prestó en una transacción notariada como si hubiera sido una compraventa. El terreno se utilizó para liberar de un embargo la Casa de Corral, en el fraccionamiento El Campanario, en la ciudad de Chihuahua. El exgobernador tenía una fuerte deuda con una empresa de comunicaciones. Sin embargo, luego de finiquitar el conflicto legal, Corral se quedó con el predio. El empresario Eduardo Almeida se distanció de Corral luego de que el entonces gobernador comenzó a perseguirlo, acusándolo de supuestos actos de corrupción. No es la única acusación contra Javier Corral. Hace unos días, durante la presentación del libro Reporte Miroslava, la periodista independiente Guadalupe Lizárraga señaló al exgobernador de estar presuntamente involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, a 7 años del homicidio de la informadora, con más de 30 años de trayectoria. Lizárraga señala que fue un crimen de gobierno y responsabilizó a Corral Jurado, quien actualmente es candidato al Senado por Morena. En su investigación encontró manipulaciones de testimonios y declaraciones ministeriales, además de encontrar evidencias fabricadas para incriminar a personas inocentes del homicidio y evidencia de actos de tortura contra al menos 10 personas para fabricar culpables en el caso. En marzo, el cineasta Gilberto Mauricio Romero presentó el documental La Farsa, una obsesión sin límites, donde aborda los procesos emprendidos durante el mandato de Javier Corral. El material expone testimonios de personajes de la vida pública y política de Chihuahua, que fueron víctimas de las injusticias ocurridas durante los procesos ilegales de la Operación Justicia para Chihuahua, orquestada por el hoy exgobernador. Bueno, y hoy, por segundo día consecutivo, testificó Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, precisamente en el juicio en su contra. Esta vez respondió a las preguntas que se le hicieron sobre el pago para silenciar el encuentro sexual con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El juicio se reanudará hasta el próximo jueves. De nuevo subió al estrado Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump. En el día 17 del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Cohen retomó el interrogatorio sobre cómo recibió el reembolso por el dinero que dijo le pagó a Stormy Daniels para silenciar su historia sobre un encuentro sexual con Trump. La defensa de Trump buscó desacreditar a Cohen. Intentó hacerlo ver como un hombre mentiroso que solo está interesado en el dinero. Porque dicen los abogados que Cohen gana dinero vendiendo productos anti-Trump, libros que escribió sobre Trump, y parece decidido a vengarse por darle la espalda. Recordemos que Cohen no tiene inmunidad. Si miente, puede incurrir en el delito de perjurio y volver a la cárcel. Cohen pagó de su bolsillo a la actriz para adultos $130,000 y después Trump le reembolsó $142,000 que incluían impuestos y servicios prestados. En su testimonio detalló que hubo una reunión en la Casa Blanca en la oficina Oval con el ya presidente Trump para coordinar el reembolso. También dijo al jurado que quiere ver condenado a Trump. La fiscalía intenta probar que la motivación para encubrir la historia de Daniels era la campaña de 2016. Trump enfrenta 34 cargos derivados de fraude fiscal y la posibilidad de haber quebrantado las leyes electorales. Y el reto mayor de la fiscalía es convencer al jurado de que Cohen es un testigo creíble pese a su pasado, de haber mentido ante el Congreso. Pero ahora tiene un trato con la fiscalía y se declaró culpable de 8 delitos relacionados con el financiamiento de campaña. Ya pagó poco más de 13 meses en prisión. Este juicio se reanudará el jueves. Bueno, y este juicio parece de verdad una novela, hay que seguirlo muy de cerca. Aquí le tendremos todos los detalles en todo personal. Y bueno, hay que recordar que ya en noviembre son las elecciones también en los Estados Unidos y también se está complicando este caso. Lo invitamos nosotros a que se una a nuestras redes sociales. Puede ver muchos reportajes especiales que tenemos en estos símbolos QR. Descanse, sueñe bonito. Y bueno, mañana nos vemos. Habrá, parece ser, menos calor, Jorge, así que no nos asaremos. Bonita noche. A ver, yo creo que viene una larga temporada de calor. Muy buenas noches y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.